de potencia. ¿Qué contenidos tenemos para esta sesión? Vamos a ver un poquitín de historia, un poquito de fundamentos de electrónica, las aplicaciones de la electrónica de potencia, cuáles son los sistemas electrónicos de potencia, sus componentes, no los dispositivos los vamos a dejar para la siguiente, y la comparativa entre la electrónica analógica y la electrónica de potencia para dar un poquito de contexto a la asignatura, a cómo nos vamos a desarrollar en la asignatura. Yo espero que esta clase sea un poquito corta, no creo que tardarme el tiempo usual, así que solo les voy a robar un par de minutos. ¿De acuerdo? Bien, como me imagino que ya leyeron, ¿quién me puede decir qué es la electrónica de potencia? ¿A dónde creen que va la electrónica de potencia? ¿De dónde viene la electrónica de potencia? ¿Qué aplicaciones hay en electrónica de potencia? Vamos a ver quién quiere aprovechar y nos vamos conociendo en este ámbito también. Porque si no voy a preguntar yo, pues. Veamos. Ok, como un ejemplo dice Paul, algún dispositivo para hacer soldadura. Eso puede tener electrónica de potencia, no lo sé, ustedes díganme. ¿Qué es la electrónica de potencia? ¿Qué abarca? Ajá, están dormidos. Manejar corrientes y voltajes grandes. Ok, pero ¿a través de qué? Porque corriente y voltajes grandes lo maneja un cable grande, un cable de transmisión, por ejemplo. Dice Paola, el estudio de circuitos electrónicos destinados a controlar el flujo de energía eléctrica. Por ahí va. Justamente la electrónica de potencia implica, como dice José Daniel, el manejo de las corrientes y los voltajes grandes, corrientes y voltajes de potencia, a través de dispositivos pequeños, a través de dispositivos electrónicos muy pequeños, ¿de acuerdo? Controlados por pequeña señal, por ejemplo. Entonces, con voltajes pequeños nosotros podemos manejar voltajes grandes, básicamente. Los circuitos electrónicos de potencia convierten la energía eléctrica de un tipo en otro, utilizando para ello, dispositivos electrónicos. Estos circuitos funcionan usando dispositivos semiconductores a manera de un interruptor, algo que corta o permite el paso de corriente en un circuito para controlar o modificar ya sea una tensión o una corriente. Y más adelante, a medida vayamos avanzando en la asignatura, nosotros vamos a dar cuenta que en efecto nosotros podemos manejar la corriente y el voltaje a nuestro antojo. La electrónica de potencia lo que va a hacer es combinar la energía, la electrónica y el control. Es decir, que se basa en componentes electrónicos para poder controlar la generación, la transmisión, la distribución y la conversión de energía. Ustedes ya vieron una asignatura completa de análisis de conversión de energía, de energía electromecánica con transformadores, y luego vieron una segunda de análisis de conversión de energía electromecánica con generadores y motores, recuerden, máquinas 1 y máquinas 2. Y también vieron la teoría de control automático, algunos ya vieron automatización y control industrial para la parte de control, y también vieron la electrónica con aplicaciones de pequeña señal en electrónica analógica. Por eso es que se dice que la electrónica de potencia para nosotros aquí en la UCA, es como una analógica 2. ¿De acuerdo? Entonces, la electrónica de potencia se basa en primera instancia en la conmutación, es decir, el paso de un estado a otro de los dispositivos semiconductores de potencia. ¿Cuáles son esos dos estados? Eso es lo que vamos a ver más adelante. El desarrollo de la tecnología ha contribuido a que las capacidades de manejo de la energía y la velocidad de conmutación de estos dispositivos hayan mejorado sustancialmente, por supuesto. No vamos a
hacer una comparativa justa, si ponemos en tela de comparación un tiristor o un diodo contra los dispositivos que se usaban antes para hacer esta conversión. Por ejemplo, un tubo de vacío, por ejemplo. Asimismo, el desarrollo de la tecnología de los microprocesadores y de la microcomputadora tiene un gran impacto sobre el control de los mismos. Un equipo de electrónica de potencia moderno utiliza semiconductores, que se puede hablar de los semiconductores como que fueran el músculo de un sistema, y componentes de microelectrónica, o sea, quienes le dicen a los músculos qué hacer. En analogía con un cuerpo humano, pues la microelectrónica sería el cerebro. Actualmente, la electrónica de potencia tiene un lugar importantísimo en la tecnología moderna. Se utiliza un montón de productos de alta potencia, por ejemplo, en el control de la temperatura, la iluminación, los motores, las fuentes, sistemas de propulsión, dispositivos electrodomésticos, entre otros. Entonces, lo que les decía en la clase anterior, la electrónica de potencia es un puente triple entre el control, que puede ser analógico o digital, los equipos de potencia, que pueden ser estáticos o giratorios, y de la electrónica, ya sea de los circuitos o de los dispositivos como tal. Ok. Entonces, las aplicaciones de los circuitos electrónicos de potencia abarcan desde los equipos de conversión de alta potencia, por ejemplo, los sistemas de transmisión de corriente continua, hasta los aparatos de uso común, como destornilladores eléctricos inalámbricos o las fuentes de alimentación de tu laptop. Podemos encontrar aplicaciones de electrónica de potencia que procesan tanto milivatios como megavatios. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién me quiere decir que es un sistema de transmisión de corriente continua? No. Acuérdense, transmisión. Hablamos de... Oh. A ver, ¿cómo podemos nosotros categorizar la energía desde que se produce hasta que llega a tu casa? ¿Por qué partes pasa? Exactamente, Paola. Pero vaya, vamos a ver. Quiero ver esto porque sí me parece que esto no lo conocen o al menos no se los han dado del todo. Pero, ¿cuáles son las fases por las que pasa la energía desde que se produce hasta que llegue a su casa? Son al menos 4, señor. Ahí me dice. La fase de generación, Ok. distribución, bueno, antes creo que está la de transmisión, Ajá. distribución y no sé si la última es la comercial, si no me equivoco, Bueno, pero es... sí, justamente. Vaya, a ver, se dice que la energía cuando se produce, se genera, ¿no? Luego se transmite. Para poder transmitirla, usted tiene que, ya sea subir el voltaje o bajar la corriente. Esto lo van a ver más ustedes en instalaciones, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa con los sistemas alternos de corriente? La energía, por lo general, o ya saben ustedes, viaja a través de como una fuente alterna o como una fuente directa. Entonces,
¿qué pasa con la transmisión de energía en alterna? No sé si esto lo saben ustedes, pero ¿qué pasa cuando transmitimos energía en corriente alterna? Exactamente, hay una caída de voltaje por las distancias que la energía debe recorrer. Entonces, para que el voltaje no caiga, ¿qué tengo que hacer yo en esas líneas? Pensemos ley de Ohm. ¿Qué pasa si el voltaje cae y yo no puedo permitir que el voltaje caiga? ¿Qué tengo que hacer yo para que el voltaje no caiga en una línea? Disminuimos la resistencia. O no hay ¿por qué bajar la corriente, Boris? No, la tensión es el mismo voltaje. Exactamente, usted tiene que subir la corriente para que el voltaje no baje. ¿De acuerdo? Entonces, eso sucede como uno de los problemas de la transmisión de energía en corriente directa, perdón, en corriente alterna. Y por eso a veces se prefiere que la energía viaje en transmisión en corriente continua, porque en corriente continua el voltaje no va a variar. ¿De acuerdo? Más adelante lo vamos a ver, pero esto sí quisiera que lo vayan leyendo, que le vayan buscando la información de este tipo de aplicaciones, porque va a ser importante más adelante. Ustedes, y aquí sí quiero hacer notar esto, ustedes, que la mayoría son de Plan 2018, tienen esa desventaja versus los que estaban en ciclos anteriores, porque ven electrónica de potencia el mismo ciclo que se ve en instalaciones eléctricas industriales. Y estas cositas de subir el voltaje, bajar la corriente, etcétera, etcétera, se ven en instalaciones eléctricas industriales y es lo que da paso a la electrónica de potencia. No es que esté malo, se puede hacer el complemento, pero por eso es que estaba en último ciclo, ¿no? Pero bueno, más adelante lo veremos. Básicamente, las aplicaciones de electrónica de potencia se engloban en 4 grandes grupos. Primero, la conversión de corriente alterna a corriente continua, que es la que nosotros nos vamos a detener más tiempo. Luego, la conversión de corriente continua a corriente alterna. Número 3, la conversión de una tensión continua no regulada a una regulada. Y número 4, la conversión de una tensión alterna de determinada amplitud y frecuencia a otra. ¿Sí? Más adelante veremos ya con más especificidad cada uno de los casos. Entonces, diseñar equipos de conversión de potencia requiere de numerosas disciplinas de la ingeniería eléctrica. Por ejemplo, la teoría de circuitos, la teoría de control automático, la electrónica, el electromagnetismo, los microprocesadores e incluso la transferencia de calor. Los avances conseguidos en la capacidad de conmutación de los semiconductores y las mejoras del rendimiento y prestaciones de los servicios de los dispositivos electrónicos, le dan a la electrónica de potencia un potencial elevado de crecimiento. Entonces, a medida va avanzando la tecnología, a medida vamos avanzando en los sistemas globalizados, en los sistemas tecnológicos, en el Internet de las Cosas, en la industria 4.0, el potencial de la electrónica de potencia, valga la redundancia, es bastante amplio, porque se va a necesitar más adelante. Los inicios de la electrónica de potencia datan de allá por los 1900, cuando se introdujo el rectificador de arco de mercurio, que convertía la tensión de corriente alterna en corriente directa. Esos dispositivos muy robustos y de larga duración proporcionaban energía a ferrocarriles, tranvías y locomotoras, y servían además para transmitir potencia en alta tensión de corriente continua. Por ser de líquido y no de gas, podían llevar corrientes más altas. ¿Sí? Disculpe que la computadora está un poco necia. No me deja activar el lapicito.
podían llevar corrientes más altas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí tenemos el rectificador de arco. Aquí les dejo el funcionamiento y pues esto se llenaba de mercurio. ¿De acuerdo? Se aprovechaba toda la corriente alterna que venía del transformador conectada allí en los pines A y B. Y bueno, eso se hacía que se produjera una corriente más o menos continua. ¿De acuerdo? Y ya vamos a ver por qué decimos más o menos continua. Más adelante, cuando veamos la rectificación de las señales, vamos a explicar cuál es el principio de hablar, o más bien, en qué criterio nos basamos nosotros para decir que algo es más o menos continuo o más o menos alterno. Bueno, esta es información así de cultura general. Entonces, aparecieron después otros rectificadores que ya eran metálicos y de tubo al vacío. Y finalmente, los rectificadores más famosos de aquella época que se llamaron el ignitrón, el fanotrón y el tiratrón. Como que son nombres así de robots mero fantásticos. Aquí tenemos un ignitrón, aquí un fanotrón y aquí un tiratrón. Básicamente eran tubos al vacío que tenían ahí un conductor, o bueno, un semiconductor metálico que hacía las veces del mismo caso de mercurio para aprovechar la corriente alterna y poder convertirla en corriente continua para poder ya sea transmitirla o generar movimiento. Esos dispositivos funcionan como un diodo de vacío. Lo que hacen es ionizar un gas dentro de ellos que permite que haya conducción de corrientes de grandes magnitudes y de esta manera poder rectificar las señales alternas y convertirlas en forma de onda utilizables para aplicaciones de la época. ¿Qué me quiere decir que es rectificar, muchachos? ¿Qué significa rectificar una señal? Que por ahí lo vi en los comentarios cuando hice la otra pregunta. Quitarle ruido, no necesariamente. Convertirla en DC, pero ¿en qué sentido, Miguel? ¿Qué es rectificar realmente? Llegar a un valor continuo, más o menos. Pasar el valor a positivo. Ahí vamos hablando más. Sí. En términos bien específicos, cuando hablamos de una señal, lo voy a tratar de dibujar aquí. Yo soy muy malo dibujando con el mouse. Así que espero que no me... Espero que me vaya bien con este dibujito. A ver, cuando usted tiene una señal... Usted tiene una señal, más o menos así. Lo que usted está buscando es, sí es cierto que al rectificar una señal nosotros queremos tener un valor más o menos continuo. La idea de rectificar una señal de alterna es tener un valor más o menos continuo. Pero ¿qué valor va a ser ese? Pues no lo vamos a saber porque eso va a depender mucho de los dispositivos que estemos utilizando para poder rectificar la señal otra vez. Entonces, si solo ponemos un diodo, por ejemplo, que me imagino yo que es el caso que ustedes están pensando, la rectificación de la señal a través de un diodo, en efecto, es modelar la señal, modificar la señal para que la parte negativa de esa señal pase a ser parte positiva. Pero entonces yo les voy a preguntar a los que me dijeron que rectificar la señal les llevará a un valor continuo. ¿Les parece que esta gráfica es un valor continuo? ¿Verdad que no? ¿Cuándo vamos a ver nosotros qué es un valor continuo? ¿En qué criterios nos vamos a basar para decir que esta rectificación está logrando un valor continuo de voltaje? Bueno, que es una señal de voltaje. Voy a poner ahí voltaje.
¿En qué nos vamos a basar? Y por eso es que no les puedo decir que sí, que rectificar la señal es volverla continua, porque eso no se cumple si yo solo tengo un diodo. Y esto lo saben de electrónica analógica. Si usted tiene un diodo, lo que usted va a hacer es hacer positiva la parte de abajo de la señal y nada más voy a tener un montón de ondas que parten de cero hasta un valor máximo. ¿De acuerdo? Pero entonces, la rectificación, ¿a dónde va, dónde va a ser el cambio? ¿Dónde va a ser nuestro criterio? Nosotros, por lo general, en electrónica de potencia nos vamos a basar en el valor promedio de esta señal. Este valor promedio entre lo máximo y lo mínimo es el valor de voltaje que nosotros vamos a ver como continuo y entre unas grandes comillas y subrayado y encuadrado es aproximadamente continuo si cumple ciertas condiciones, que las vamos a ver más adelante y ya nos vamos a dar gusto con esta parte de la rectificación de señal. ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Seguros? ¿Preguntas? ¿Están dormidos, verdad? Bueno, miren. Entonces, ahí en la diapositiva en la que estamos justamente dice que se buscaba rectificar las señales alternas para convertirlas en formas de onda utilizables. Pero, ¿cómo es que son utilizables para la época si estábamos hablando de corriente continua? Y seguimos teniendo ese problema de que la señal no es necesariamente una señal de corriente continua. ¿Quién me quiere, no sé, tal vez alguien que haya avanzado en la lectura, me dice cuál es el criterio para determinar que esa señal vaya a ser continua a partir del valor promedio de voltaje? ¿En qué nos basamos? Hola, hola. Señores, ¿me escuchan? Vale, otra vez la pregunta. Ahí dice que se busca con los dispositivos en aquel entonces, en el 1900, rectificar las señales alternas y convertirlas en forma de onda utilizables para las aplicaciones de la época, en las que estábamos hablando, de mover tranvías, trenes o de hacer una transmisión de energía en corriente continua. Pero la corriente no es continua. ¿Cuál es entonces el criterio para decir que esa forma de onda que yo dibujé ahí se comporta como una corriente continua? A ver, dice, que está rectificando, pues no, que se mantenga un rango de valores cercanos, no realmente. Vale, y si es, Miguel dice que esté rectificada y que sea periódica. Y si estamos hablando de una señal periódica, ¿qué otro concepto se nos viene a la mente al momento de hablar de periodicidad de una señal? No, no, que no presente, ajá,
Exactamente, la frecuencia. ¿Qué estamos viendo nosotros en esa gráfica de voltaje? Estamos viendo apenas un ciclo, ¿de acuerdo? ¿A cuánto viajan estas ondas cuando estamos hablando de una frecuencia de generación? Ajá, 60 ciclos por segundo. Quiere decir que nosotros vemos esta onda muchísimo más rápido en el tiempo cuando está rectificada. ¿Por qué? Porque ya no pasamos por el cero, ya nuestro valor de voltaje promedio es mayor y por lo tanto los sistemas que estén viendo esta señal de voltaje dejan de ver un valor promedio de cero y ven un valor promedio, entre comillas, otra vez, rectificado. No sé si me siguen la idea de momento. Más adelante nosotros lo ahondaremos, pero quiero que quede claro ahorita. Cuando nosotros hablamos de una señal rectificada, estamos buscando los valores promedio de la señal, los valores de voltaje promedio de la señal, que en una de corriente alterna es... ¿Cuál es el valor de voltaje promedio de una corriente alterna? De la corriente alterna. Ah, sí, pero ¿cuál? Vaya, de esta roja que dibujé ahí, ¿cuánto es el valor de voltaje promedio? Ajá, el valor de voltaje promedio de la corriente alterna es cero. Por eso es que funciona la rectificación, porque en el momento de yo cambiar los semiciclos negativos a semiciclos positivos, yo tengo un valor de voltaje promedio diferente de cero y además positivo. Por lo tanto, cualquier dispositivo que se conecte a un voltaje rectificado va a percibir el valor promedio como valor de voltaje continuo. ¿Me expliqué? Por eso es que son formas de onda, entre comillas, le puedo poner comillas, utilizables para aplicaciones de la época. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, estos dispositivos fueron muy utilizados hasta los 1950, antes de la revolución tecnológica más importante para la electrónica y la informática. La revolución electrónica inició en 1948 con la invención del transistor en los laboratorios Bell. De hecho, la gran mayoría de tecnologías avanzadas tienen su origen con este invento. Aquí nace, por supuesto, la ya conocida electrónica industrial. En 1956 fue inventado el primer tiristor, o llamado también transistor de disparo PNPN, también llamado rectificador controlado de silicio, SCR por sus siglas en inglés. La producción en masa del tiristor a partir del 58 por parte de la General Electric dio paso a la segunda revolución electrónica. Entonces, primera revolución electrónica, cuando se inventa el transistor y después cuando se inventa el tiristor. ¿De acuerdo? O cuando se produce en masa el tiristor. Hasta ese entonces, las aplicaciones electrónicas estuvieron limitadas debido a la falta de fiabilidad de los elementos electrónicos. Esta poca fiabilidad los hacía insuficientes para responder a las exigencias tecnológicas de las aplicaciones de una industria que siempre iba a la vanguardia. En los 60s aparecieron los dispositivos semiconductores de potencia, los diodos, los transistores y los tiristores de los que ya hablamos. Estos respondían a las exigencias industriales, por ejemplo, que fueran altamente confiables, que tuvieran un tamaño pequeño y además que pudieran trabajar en condiciones de vibración mecánica. Recuerden que para esta época todavía estábamos por ahí en la transición entre la industria 2.0 y la industria 3.0, ¿de acuerdo? Después de ya la generación de la energía eléctrica, pero antes de la invención de las computadoras. Y por lo tanto, la mecanización, que es parte de la industria 1.0, todavía tenía un fuerte atractivo, ¿no? Todo era mecánico. Y por lo tanto, en las máquinas las vibraciones eran más esperadas, ¿no? Ahora ya no. Ahora con todo el electrónico y reducir al máximo todos esos problemas, pues ya eso ha cambiado. Pero en esos momentos requerían que los dispositivos electrónicos tuvieran esa fiabilidad y ese trabajo en condiciones de vibración mecánica.
La evolución de la electrónica de potencia nos ha dado la capacidad de dar forma y controlar grandes cantidades de energía con una eficiencia cada vez mayor. Cuando nosotros fusionamos la electrónica de potencia, ya sea, es decir, el músculo, con la microelectrónica, es decir, con el cerebro, hemos podido descubrir muchas aplicaciones y estamos en espera de que se sigan encontrando en los años futuros. Pero entonces, ¿qué aplicaciones de electrónica de potencia tenemos? Por ahí decía Paul, ¿qué fue lo que dijo Paul? Una máquina soldadora, ¿no? ¿Pero qué otras? Díganme ustedes qué piensan que puede estar incluido en la electrónica de potencia. ¿Qué cosas, qué dispositivos utilizan electrónica de potencia? Los inversores, ok, ¿qué más? Controles de motores para elevadores, dice, ok. ¿Qué más? Enfriamiento puede ser. ¿Qué más? Puentes regulables, aire acondicionado, claro, claro que sí. Claro que sí. ¿Qué más? Un bombillo. Sí, lo que pasa es que ya hablándolo en tecnología LED, ¿no? No la parte incandescente, sino la parte que es iluminación eh, con electrónica, ¿no? El LED, las luces de calle, por ejemplo. Sí, en efecto, algunas de las aplicaciones que nosotros tenemos en electrónica de potencia incluyen, por ejemplo, los aires acondicionados, las alarmas, calderas, los cargadores, sus computadoras, electrodomésticos, ascensores, puentes, grúas, hornos, molinos, transporte, televisión, generadores y motores, la seguridad, el control industrial, la instrumentación, los trenes y los temporizadores. Y hay otro montón de cosas, un montón de cosas que pueden caber dentro de las aplicaciones de electrónica de potencia. ¿Está claro hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Todo claro? Chivo. Vaya. Según los dispositivos que se utilizan para realizar la inversión, la regulación o la rectificación de voltajes y corrientes, las aplicaciones de electrónica de potencia abarcan tanto lo industrial como lo doméstico. Entonces ahí hablábamos de, por ejemplo, los refrigeradores, las lavadoras, los aires acondicionados, el microondas, que es algo doméstico, pues lo que nosotros tenemos en la casa. Pero también podemos hablar del switcheo, de los carros electrónicos, podemos hablar de robots en la industria, el control de motores, los UPS, o si ya nos vamos a un poquitín más elevado, ya podemos hablar de transporte público o transmisión de energía en corriente continua. ¿Sí? Aquí se presentan algunas de las aplicaciones por dispositivos de potencia según la frecuencia de operación. Dispositivos de electrónica de potencia, pues tenemos varios. Tenemos los tiristores que trabajan a menor frecuencia, pero a mayor potencia. Tenemos también los TRIAC, los GTO, los IGBT, los MOSFET, que me imagino que los vieron al menos de pasadita en electrónica analógica. Y también hay dispositivos semiconductores de electrónica de potencia discretos. Nosotros nos vamos a enfocar más que todo en la parte de diodos y en la parte de tiristores, DIACs y TRIACs. ¿Claro? Bueno, entonces, la electrónica de potencia, ya dijimos, es una disciplina que se ayuda de otro montón de disciplinas para poder determinarse.
comunicaciones industriales, física de estado sólido, electrónica digital y analógica, electromagnetismo, teoría de circuitos y de control, procesamiento de señales, máquinas eléctricas, sistemas de potencia, modelos, transmisión de calor, compatibilidad electromagnética y otro montón. ¿De acuerdo? Todo puede y lleva, en todas partes usted puede encontrar aplicaciones que lleven electrónica de potencia, que no necesariamente sean solamente, o no necesariamente sean solo de ingeniería eléctrica. Usted como ingeniero electricista va a ir allá afuera y va a ver que todo lo que usted puede ver en la parte industrial, comercial, residencial, lleva electrónica de potencia. Bueno, bien. Entonces, una vez que ya hemos establecido que la electrónica de potencia puede tener cabida en un sinfín de aplicaciones, ya sea industriales y domésticas, podemos ver entre ella y la electrónica convencional, entre comillas, cuáles son las diferencias. Además, podemos establecer ventajas que hay sobre los procesos de conversión, regulación e inversión electromecánicos. Y finalmente vamos a hacer un recorrido por la clasificación de los convertidores y otros dispositivos de electrónica de potencia. Me parece que esta parte la vamos a dejar hasta la siguiente clase, pero sigamos avanzando. En general, cualquier tipo de conversión de energía eléctrica puede realizarse por procedimientos electromecánicos o por procedimientos electrónicos. ¿De acuerdo? Los procedimientos electromecánicos utilizan elementos que combinan la electricidad y la fuerza mecánica para realizar una conmutación. Acordémonos de la palabra conmutación. Conmutar, cambiar de un estado a otro por algún medio. ¿Está claro? Entonces, vamos a hablar mucho de la conmutación en la electrónica de potencia. ¿Qué equipos utilizan medios electromecánicos? Pues tenemos los relés, por ejemplo, o los contactores. Los que llevan automatización y control industrial, pues están un poquito más empapados de esto. Pero los que no, pues, los relés, no sé si alguien sabe qué es un relé, alguien ha visto o ha manejado un relé que nos pueda ayudar ahí con la definición o con el funcionamiento. Vaya, José Daniel, ayúdanos. ¿Qué hace un relé? ¿Cómo trabaja el relé? Es como un switch, ajá, pero ¿qué es lo que hace? ¿Cómo es que funciona? Es una bobina que está enrollada en una placa, bueno, en una armazón metálica, que además tiene un tipo contacto mecánico, ¿de acuerdo? Que al momento de alimentar esa bobina con una corriente, genera una fuerza electromagnética que hace que se peguen los cabezales. Entonces así hace una conmutación. ¿Qué es lo que está conmutando? ¿Entre qué estados está conmutando un relé? Está conmutando entre un estado de no conducción y un estado de conducción. Cuando se le quita la corriente al relé, pues se va cuando se le quita la corriente a la bobina, pierde entonces la fuerza electromagnética y los cabezales se separan. ¿De acuerdo? No sé si queda claro esto. Entonces, a pesar de ser robustos y soportar altos picos de corriente y sobrevoltajes, generalmente los relés son voluminosos y ruidosos. Además, tienen tiempo de vida limitado y son susceptibles a producir arcos eléctricos cuando realizan la conmutación. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que los arcos eléctricos se producen si hay conducción en una de las puntas y la corriente es demasiado alta y encuentra un camino para romper el aislante. ¿De acuerdo? Esto lo vieron en campos. Algunos también son sensibles al ruido, así es. Tienen varias ventajas los relés, pero también tienen varias desventajas. Los procedimientos electrónicos, sin embargo, utilizan transistores y circuitos integrados para realizar la conmutación. Sus componentes a menudo son costosos para algunas aplicaciones
y a pesar de no soportar sobrecorrientes ni sobretensiones como los electromecánicos, son más flexibles, con lo cual se puede controlar y adaptar más fácilmente. Además, son más estables y tienen una mayor velocidad de respuesta ante los cambios del medio. Otras ventajas incluyen que necesitan menor mantenimiento en escala y en frecuencia, es decir, necesitan menos veces de mantenimiento y el mantenimiento es más sencillo, ¿no? Tienen mayores niveles de vida útil y además son más confiables y no producen arco eléctrico, que son condiciones de seguridad, ¿de acuerdo? Ok, entonces, un sistema electrónico de potencia consta de dos partes fundamentales. Número uno, un circuito de potencia que está compuesto por semiconductores y otros elementos pasivos que enlazan la fuente de alimentación con la carga. Y número dos, un circuito de mando que elabora la información proporcionada por el circuito y genera señales de excitación o de cebado, así se llama, que determinan la conducción de los semiconductores controlados en la fase y en la secuencia conveniente. Ya cuando veamos eso allá por octubre, los directores empezamos a mediados de septiembre más o menos. Ya van a saber de qué estamos hablando. Ok, entonces tenemos un circuito de potencia y un circuito de mando, según la definición que acabamos de dar. El circuito de mando posee un circuito de disparo y de bloqueo, y lo vamos, porque hay elementos semiconductores que necesitan una señal que le diga, mira, amarrate, ¿de acuerdo? Así como al relé se le alimenta de alguna manera para que se produzca la conmutación. Y además también está dentro del circuito de mando lo que se llama el circuito de control. Todo esto se engloba en el circuito de mando. Entonces, la energía eléctrica de entrada llega al circuito de potencia, eso está claro, ¿no? Y alimentan a una carga. Pero la alimentación también llega al circuito de mando. Y al circuito de mando le llega información de qué es lo que hay, qué dispositivos, etc. Y el circuito de mando manda señales de gobierno al circuito de potencia. Entonces hay una simbiosis entre el circuito de potencia y el circuito de mando para poder alimentar una carga. Que el circuito de mando es que el circuito de mando es una sola fuente que alimenta el circuito de potencia. Puede ser, pero por lo general todo el circuito de mando implica una gran configuración de elementos para poder disparar los circuitos de potencia. ¿De acuerdo? No se llaman de disparo. ¿Voy bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? ¿Dudas? Pregunten. Yo lo siento dormido, señores. Hola. ¿Todo bien? ¿Seguros? Vaya. Bien. Entonces, vamos a hacer la comparativa de la que estábamos hablando. La electrónica de potencia está notoriamente separada de la electrónica de señal, que puede ser ya sea la electrónica digital o la electrónica analógica. ¿Por qué se llama de señal? No hay quien me dice por qué se llama electrónica de señal. ¿Por qué la englobamos en electrónica de señal? Porque trabajan con voltaje bajo. ¿Qué más? ¿Qué más? Quizá voy a volver a ponerlo de la lista, fíjense. Vamos a
Vamos a volver a poner ese 5%, el que no funcionaba más el ciclo pasado. A ver, porque los circuitos, ya sea de electrónica digital o de electrónica analógica, necesitaban señales pequeñas para realizar lo que fuera que necesitara. Por ejemplo, un circuito de electrónica analógica podía generarse una amplificación con un transistor, ¿de acuerdo? A partir de una señal pequeñita. O con un voltaje bien bajo podíamos hacer trabajar un circuito de electrónica digital que encendiera focos incluso, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí va. La electrónica de señal se llama electrónica de señal por eso. En las diapositivas siguientes, nosotros vamos a establecer la comparativa entre ambas, para adentrarnos finalmente en las definiciones del sistema de electrónica de potencia, sus requerimientos, objetivos, estructuras y relación que existe entre sus entradas y sus salidas. Entonces, la electrónica de señal requiere de una señal de entrada y tiene, o como producto, otorga una señal modificada de salida. Además, tiene una fuente auxiliar de potencia. Recuerden que ustedes tienen que alimentar estos circuitos, ¿de acuerdo? En la electrónica de señal. En la electrónica de señal lo que interesa es la relación entre las entradas y las salidas. La potencia de la fuente auxiliar se examina por aparte. Acuérdense, no sé si bueno, me imagino que recordarán, en electrónica digital yo les dije desde el inicio, miren, aquí nunca vamos a utilizar la fuente, en la parte teórica pues. No vamos a meternos a cómo trabaja la fuente con los estados de entrada. Les dije, ¿se acuerdan? Por eso es que utilizamos el Logisim, porque era un programita que no se metía a estar alimentando cada uno de los diodos y ponerle una resistencia y estar alimentando. ¿De acuerdo? Solo sabíamos que había un más 5 volts y que había un tierra. Entonces, por eso es que la fuente auxiliar en la electrónica de señal iba por aparte. Su función es amplificar y su principal característica es la ganancia. Ya en la parte de electrónica digital sacábamos la ganancia de los transistores, ¿recuerdan? Y en la electrónica de potencia tenemos una potencia de entrada. Vea que ha cambiado. Ya no tenemos una señal de entrada como en la de señal. Ahora tenemos una potencia de entrada. Y tenemos una potencia de salida que está siendo controlada por lo que está aquí adentro de este cuadrito anaranjado. Pero además, la electrónica de potencia requiere una señal de cebado o una señal de disparo. En electrónica de potencia, el concepto principal es el de rendimiento. Se trabaja en un régimen de conmutación, es decir, de cambios de estado, siendo el semiconductor el dispositivo que trabaja como interruptor que da paso o impide el paso de la corriente. Entonces, tenemos la comparativa de la electrónica de señal, en donde sus parámetros principales son la amplificación y la ganancia, y la electrónica de potencia, donde sus parámetros principales son la conversión y el rendimiento. En resumen, el interés de la electrónica de potencia se encuentra en el rendimiento del sistema, o lo que también se le conoce como eficiencia, y se basa en el trabajo de dispositivos semiconductores que actúan como interruptores que realizan una conmutación entre dos estados. Los dispositivos que trabajan en conmutación deben cumplir los siguientes requisitos. Número 1, tener dos estados definidos. Uno de alta impedancia y uno de baja impedancia. Uno de alta impedancia que también se le conoce como bloqueo y el de baja impedancia que se conoce como conducción. Número 2, que estos dispositivos puedan controlar el paso de un estado a otro con facilidad y con potencias pequeñas de control. No necesitan una gran potencia para controlar esto. Y número 3, que sean capaces de soportar altas tensiones en su estado de bloqueo y grandes corrientes con caídas bajas de tensión en sus extremos cuando están en conducción. Cuando ya veamos los dispositivos semiconductores vamos a entender un poquito mejor los estados de bloqueo y de conducción, pero en general es que pueda permitir el paso de corriente cuando esté
en conducción, y cuando esté en bloqueo, que impida completamente que haya paso de corriente hacia las cargas. ¿Estamos claros? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Seguro? Va. Ok. Perdón. Y 4, que debe tener un tiempo corto de respuesta, es decir, que pueden hacer la transición entre sus estados conmutados de manera rápida. Uy, ahí fallé. Bueno, entonces, como hemos visto, la electrónica de potencia es la parte de la electrónica que está encargada del estudio de dispositivos, circuitos, sistemas y procedimientos para procesar, controlar y convertir la energía eléctrica. La electrónica de potencia tiene componentes electrónicos, tiene convertidores de potencia y además se enfoca en la regulación y el control. Y esto da paso a la electrónica industrial y los procesos industriales. La electrónica de potencia está completamente dentro de la electrónica industrial y los procesos industriales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué electrónica de potencia? ¿Para qué? ¿Qué es lo que vamos a encontrar con la electrónica de potencia? El objetivo principal de la electrónica de potencia es controlar la transferencia de energía eléctrica con el máximo rendimiento posible. Es decir, nosotros necesitamos obtener la mayor potencia a la salida que podamos, ¿de acuerdo? A partir de la potencia de entrada. Su implementación es útil debido a que se controlan tensiones y corrientes elevadas. En sistemas lineales, esto implicaría una alta disipación de calor, unas altas pérdidas, ¿se acuerdan? Esto lo vieron también en CEL. Ya ven que todas las disciplinas que ustedes han estado viendo en otras asignaturas se van haciendo una conjunción aquí en electrónica de potencia. Todo lo que vieron en CEL en sistemas eléctricos lineales, aquí vamos a cambiarnos el chip y vamos a entender que los sistemas eléctricos lineales, si no lo entendieron allá, los sistemas eléctricos lineales, obtenemos nosotros a la salida según proporcionalmente lo que nosotros le metamos a la entrada. Pero en un circuito de electrónica de potencia, pues va a depender de qué tipo de semiconductores tengamos en el circuito y de qué tipo de cargas tengamos en el circuito, o qué cargas estemos alimentando con estos semiconductores. ¿De acuerdo? Al analizar la potencia perdida en el dispositivo, es decir, la disipación, nosotros sabemos que la potencia es igual a la corriente por el voltaje, ¿cierto? Entonces, una conmutación ideal implicaría pasar del estado en off, en donde no hay corriente y por lo tanto la potencia es cero, a un estado en on o en encendido, donde el voltaje es cero, no hay diferencia potencial entre uno y otro punto, pero la potencia sigue siendo cero, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros hasta acá? Si están viendo la parte de las pérdidas. ¿Qué es la potencia, señores? Cuando hablamos en un sistema eléctrico, la potencia que tiene una resistencia, un cable, ¿a qué es equivalente esa potencia? No. ¿A qué cosa? Ya en el sentido aplicativo del asunto, no la fórmula. ¿Qué es la potencia? Ajá, ¿cuánta energía consume? ¿Cuánta energía se está disipando a partir de ese circuito, cierto? Entonces, en una conmutación ideal, lo ideal es que al pasar del estado off a on, es decir, de apagado a encendido o de bloqueo a conducción, no se pierda nada de esa potencia, ¿sí? Esa es la conmutación ideal. ¿Cómo hacemos que no haya pérdidas?
Bueno, si la corriente es cero cuando no está conduciendo, tenemos que lograr que el voltaje sea completamente cero cuando sí está conduciendo. ¿Por qué? Porque al poner cualquiera de estas dos variables en cero, hacemos que la potencia sea cero, la potencia disipada sea cero. Sin embargo, bueno, aquí en la conmutación ideal el dispositivo no disipa potencia. Sin embargo, en un sistema lineal, pues sí, acuérdense, todos los cables, todos los dispositivos que se conectan entre dos puntos tienen una resistencia asociada. Entonces, si está en encendido, el voltaje, que es igual a I por R, hace que la potencia sea diferente de cero. Y por lo tanto, el dispositivo sí va a disipar potencia. Entonces, el rendimiento o la eficiencia nosotros lo podemos analizar para cualquier elemento de esta manera. Tenemos una potencia inicial que produce una pérdida, una potencia perdida, y además también una potencia de salida. Vea que la potencia de salida, por lo general, bueno, siempre va a ser, aunque sea igual o menor que la potencia de entrada. Y esto viene de termodinámica. Entonces, la eficiencia o el rendimiento de un sistema va a ser lo que salió sobre lo que entró. Y lo que salió fue lo que entró menos la pérdida entre lo que entró. Y así nosotros calculamos la eficiencia de un sistema o de un circuito cuántico. ¿Sí me explico? Señores. Vale, chivo, voy a creerle. Entonces, la electrónica de potencia va a servir como interfaz entre la fuente y la carga de un sistema eléctrico. Cuando nosotros hablemos de los circuitos con tiristor o con diodo volante, con puente de Hertz o con cualquier otro tipo de circuito de electrónica de potencia, vamos a asociarlo siempre a una carga. Carga puede ser una resistencia, puede ser una inductancia, un RL, un RLC o sobrecapacitor. Hay cargas distintas, ¿no? Su tarea va a ser procesar y controlar ese flujo de potencia, proveyendo voltajes y corrientes en una forma que se adapte óptimamente a la carga. Es una tecnología de naturaleza interdisciplinar. Ya vieron que es más, todo lo que han visto ahorita en eléctrica se va a relacionar aquí en electrónica de potencia. Y todavía lo que vayan a ver más adelante con las materias que les hacen falta, ustedes le pueden encontrar sentido con electrónica de potencia. Además, se considera tecnología de soporte porque está en todos los equipos eléctricos y electrónicos. Vean. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya lo demás queda para la siguiente clase. Si hay alguna pregunta, pues me la hacen ahorita. Y si no, si está todo claro, pues aquí termina la sesión de este video.